las guerras. Verano de 1900. Cuántas flores blancas sobre los carruajes de esta continua fiesta. Cuánta esperanza en esa creencia ciega en el progreso que asocia el caballo, el motor a explosión y la joven aviación. Las mujeres son reinas, o al menos eso se les dice. Son el más bello ornamento de la cabalgata. Unos ídolos, agasajados de todas las maneras imaginables y por todas las artes. A pesar de ello, no tendrán otro poder que el de alimentar la crónica mundana y los fantasmas del otro sexo. Nuestro siglo se edifica y se afirma, embriagado ya de promesas de todas las nuevas técnicas. ...14 años de vértigo que van a estrellarse contra otro desfile... ...el de guerras, imperios y hegemonías... ...la otra cara sangrienta de una fiesta demasiado despreocupada. Nuestro siglo. ...1900-1914... Un mundo nuevo. Han pasado ya 11 años desde que la torre de Gustave Eiffel desafiara las leyes del equilibrio. Su creador, filmado entre sus hijos, es la imagen de esa gran burguesía triunfante, ligada a sus privilegios y a sus creencias. Imagen que afirma que realmente nada puede cambiar y que hay que vivir bien y disfrutar en familia. La Exposición Universal se inaugura en París en la primavera de 1900. A los pies de la Torre Eiffel se pasea todo un pequeño mundo anticuado de damas con sombrilla y señores con sombrero hongo o con canotier. Tras las fachadas rococó de los pabellones con cúpulas y con pináculos bizantinos, encontramos todo lo que va a nutrir al siglo. Sobre 1.120.000 metros cuadrados se exponen las técnicas más vanguardistas de la ciencia y la industria, un programa audaz que resume el lema: la Exposición Universal será la filosofía y la síntesis del siglo. Los palacios de las naciones situados a lo largo del Sena hasta el Palacio de la Electricidad, con sus juegos de agua y de luz,
suponen un gran himno arquitectónico a la modernidad de los tiempos. El símbolo más sorprendente por él mismo es quizá el teatro. En este baile de Louis Fuller, la estrella americana aparece entre sus alumnos, mezclando el juego de velos y la luz artificial. Ella influirá sobre todo el arte decorativo contemporáneo, incluidas las bocas de metro que comenzarán a aparecer en París. Durante esta época, al otro lado del Atlántico, surge un nuevo urbanismo. En Nueva York, Manhattan ve crecer esos grandes rascacielos. Mientras que en otros lugares se exalta la línea curva y la fusión armoniosa del hierro y la piedra tallada, aquí se le da diploma de nobleza a la línea recta y desnuda, al cristal y al hormigón. Tiene lugar una revolución que modifica para siempre la cara del planeta. Si acogemos la audacia de la creación, tenemos que reconocer que esta también traerá consigo la uniformidad y a veces la fealdad. Nueva York, año 1900. Una cámara situada sobre un tranvía registra con un lento traveling el tráfico a la vez febril y ordenado de la ciudad. Broadway es ya Broadway, floreciente, bruñida de ritmos que pronto van a irrumpir en Europa y todo el mundo. En la Quinta Avenida tiene lugar el tradicional desfile de Pascua. En otros lugares es también en la calle donde surge la caridad. En Moscú, las mujeres venden flores para los pobres. En Budapest, se pide para ofrecer sopa caliente a los parados del Imperio Austrohúngaro. En París, generosos donantes distribuyen macetas, tierra y semillas de flores para que los obreros puedan dar la bienvenida a la primavera. Así, la calle es el observatorio de una vida marcada por la música y las voces de los vendedores. El cine también nos hace partícipes del ciclo de las estaciones y nos recuerda que entre los ciudadanos sigue habiendo marginados. A partir del mediodía, los vendedores de periódicos presentan las últimas noticias al transeúnte. El diario, al cual aún no han llegado las imágenes, trata todos los temas y no solo los sucesos. No hay un día sin un duelo. El honor sigue siendo importante y se defiende espada en mano. En 1911 la Gioconda fue robada por un pintor italiano de Perugia, que protesta contra el pillaje de las obras italianas por parte de los invasores franceses. Hay más tragedia. En 1912 los hijos de la danesa Isadora Duncan se ahogan al caer al Sena el coche en el que viajaban. Pero también hay alegrías. Se habla del abuso de la moda y de la falda pantalón, incluso de joyas de tobillo y de pierna.
En 1906, un terremoto destruye la ciudad de San Francisco y en Europa, la tranquilidad de las familias se ve amenazada por los apaches, esos anarquistas que en 1912 acaban con el símbolo, Gilles Bonnot, jefe de la banda y terror de los burgueses. El tango ha hecho su aparición. El Papa Pío X condena su indecencia y se lo prohíbe a sus fieles en 1912. En la misma época, los hombres de Estado prosiguen sus inauguraciones de crisantemos, uno de los temas preferidos de los noticiarios cinematográficos que comienzan a proyectarse a partir de 1910 en las salas de cine. Imágenes del mundo entero desfilan por las pantallas. Prefiguración de lo que será el noticiario televisado, tratamiento moderno de la información. Nace una nueva cultura de la imagen que más tarde se convertirá en una gran revista de reportajes. Cualquier tema es válido para un reportaje. Como el problema que representa el peligro de los alfileres de sombreros en los lugares públicos y las soluciones para evitar posibles accidentes. Se prohíbe utilizar patines en esas calles que ya comienzan a contaminar los automóviles. Para evitar las salpicaduras de barro se rivaliza en ingeniosidad. Los concursos se disputan a los inventores más imaginativos. El automóvil, día tras día, conquista la calle. Se le equipa con innumerables accesorios que atenúan los efectos de su enloquecida velocidad. Pronto, el coche de caballos deberá volver a su cochera y desaparecer de las ciudades. Los taxis son ya tan numerosos que su joven sindicato puede iniciar una huelga que paralice la circulación. La maraña de caballos y de automóviles provoca embotellamientos, y si se coloca un kiosco para regular la circulación, la curiosidad es tal que se produce un atasco aún mayor. Hay que encontrar una solución. El coche de caballos está condenado por el progreso. La ciudad entierra su último omnibus y desengancha esos caballos extenuados. El tranvía tiene la solución. En San Francisco son las mujeres las que conducen, pero ese tren de ciudad no es la solución a todos los problemas. Se inaugura el tranvía funerario. Pero hay algo mejor, el tren subterráneo. Tras meses de intenso trabajo, los parisinos inauguran en julio de 1900 la primera línea de metro del mundo. Las imágenes futuristas nos cautivan. Hace poco era impensable. De ahora en adelante saltamos del metro al tren y del automóvil al vagón, pasando por estaciones heroicas al final de una pendiente. Los primeros coches elegantes adaptados a las necesidades de este vehículo rápido y sucio. Las primeras limusinas reales. Y también los primeros intentos de automóviles no contaminantes. Se sueña con un automóvil anfibio que despegue de la carretera para convertirse en un aeroplano. He aquí la otra obsesión de este principio de siglo, el vuelo. Sin duda alguna,
Desde hace ya mucho tiempo el hombre ha dominado los medios menos pesados que el aire, como este globo, cuya redondez hace honor a la festividad de la época. Las mujeres ya no le tienen miedo. Pero tras esos globos esféricos ha llegado la hora de esos inmensos cigarros de seda llenos de gas. Son cada vez más grandes y cada vez más frágiles. Los planos se sustentan con un esqueleto de acero. El conde Zeppelin en Alemania lanza a estos monstruos en los primeros cruceros transcontinentales con el refinamiento de los grandes palacios internacionales. La publicidad utiliza estos dirigibles para hacer sus primeras campañas. En París, en el Grand Palais, una vez al año tiene lugar el Salón de la Aeronáutica. El presidente de la República honra con su presencia. Y en 1912 se asombra de ver ya tantos globos expuestos. Se sostiene un gran debate entre los gobiernos y los estados mayores sobre la importancia en materia de defensa del ataque aéreo. Es una postura muy meditada, hasta el punto de que se condenará a un constructor de aviones por estafa, ya que no hizo más que saciar su pasión por la aviación. Sin embargo, la suerte está echada. La aeronáutica está a punto de vencer definitivamente al dirigible. En octubre de 1906, el brasileño Santos Dumont ha hecho homologar un avión de 50 metros de largo a 3 de altitud y lo ha comparado con la hazaña de los hermanos Wright en los Estados Unidos. Pero la etapa más importante es la de Louis Blériot, que atraviesa la Mancha la mañana del 25 de julio de 1909, en 38 minutos sobre un monoplano de 25 caballos y de 8 metros de envergadura. Blériot se convierte en el primer hombre pájaro de la historia de la humanidad, hasta tal punto que son muchos los que intentaron imitarle atravesando el Atlántico. Se le agasaja como a un superhombre en Douvré. Los parisinos le rinden honores a su regreso. Acaba de abrir una vía real a la que se une Roland Garros, que cruza el Mediterráneo en septiembre de 1913. La industria se pone en marcha. Los motores son cada vez más potentes. Y las alas, experimentadas sobre las vías férreas, más resistentes.
La imaginación colectiva ya no se detendrá. Se inventa el aeroplano circular. El aeroplano cilíndrico. El aeroplano que vuela al revés. Y el primer hidroavión. Las exigencias económicas aparecen muy rápidamente, ya que hace falta rentabilizar el proyecto. En 1912, la limusina Des de la Mer embarca a 10 pasajeros. Y despega. La aviación comercial acaba de nacer. Mientras tanto, algunos están pensando ya en el correo aéreo, con más de 20 años de antelación. Para limitar la carga, se pesa a los pilotos. Se economiza carburante y se bendice el avión. Se filman las primeras catástrofes. Se rompe el armazón y muy a menudo se acepta con sentido del humor, pero no por mucho tiempo. He aquí los primeros verdaderos golpes, brutales, espectaculares y a veces mortales. El 21 de marzo de 1911, Maurice Berthaud, ministro de la Guerra, asiste en Issy-les-Moulineaux a la salida de la carrera París-Madrid, en la cual el piloto Train es uno de los favoritos. La salida de Train es inigualable. Los oficiales, agrupados alrededor del industrial Henri Des de la Mer, hablan tranquilamente, pero el aparato favorito comienza a tener problemas en el motor. El aviador no puede evitar a la muchedumbre. El ministro muere en el acto y el presidente del consejo está herido. Des es conducido hasta su coche. Hay 60 heridos. De ahora en adelante es necesario pensar en la seguridad de los aviones. Una mañana de diciembre de 1908, un pequeño sastre de barrio, Rachel, convoca a la prensa sobre la primera plataforma de la Torre Eiffel. Desea probar el paracaídas que él mismo ha fabricado. Duda, a pesar de los ánimos de su manager. Salta y su muerte es filmada en directo. Más tarde, otro paracaídas, el de Jean Aurel, da prueba de sus aptitudes. Es el que se sigue utilizando hoy en día. Se presenta también un uniforme reglamentario cuyo casco protector recoge todos los votos. La aviación está de moda. Es la locura. Los juguetes la popularizan. El carnaval lo incluye en su cortejo. Las modistillas para la fiesta de Santa Catalina lo cosen a sus gorros. Y en el otoño de 1910 se lanza un nuevo baile, la Aeronette. Incluso los más modestos, gracias al concurso de la Viette lanzado por el Petit Journal, intentan volar con unas bicicletas provistas de alas. La aviación se ha convertido también en la preferida de los medios mundanos. Ante todo el pueblo de Deauville, el elegante Marcel Brun de Jonc hace una demostración de despegue.
Estas personas, jóvenes, audaces y conquistadoras, son las pioneras de la aviación. Esta formidable aventura conlleva una explosión de inventos en todos los campos. El mundo se ha convertido en un concurso permanente, una feria de exposiciones, donde los hallazgos más estrafalarios perfilan nuestra vida cotidiana actual. A veces ese gran entusiasmo conoce catástrofes. En 1912, el Titanic se prepara para realizar su primer y último crucero. Tras él, se plantea la seguridad naval. El italiano Portela inventa boyas gigantes para prevenir otra catástrofe similar. Se presenta a la prensa el sueño de todo marino, el barco insumergible. De igual modo, el fuego también debe ser vencido. Demasiados teatros y lugares públicos siguen ardiendo, causando innumerables víctimas. Se prueba el extintor Teo. Las comunicaciones también conocen un desarrollo considerable. El teléfono es manual, hay que pasar por las operadoras. Pero las palabras, y pronto las imágenes, comienzan a circular en el espacio gracias a los trabajos del italiano Marconi y a los del francés Ducretet. En 1906 se hace posible la fototelegrafía. El alemán Korn y el francés Belin envían fotografías por aire y por cable. Nace la TSF, telégrafo sin cable, en la cima de la Torre Eiffel, donde se instala definitivamente en 1914 gracias a Edward Branly. Mientras que Camille Flammarion habla desde su balcón con los planetas, Gabriel Lippmann da color a las imágenes. Y Marie Curie, en su pequeño laboratorio, estudia el radio que descubrió junto con su marido Pierre en 1898. De este modo, la revolución de la materia está en camino, como la de las ideas que los socialistas se esfuerzan por hacer realidad. Es tiempo de grandes concentraciones, banderas rojas y negras entremezcladas. Tiempos de represión, arrestos, primeros de mayo sangrientos y soldados a caballo que arremeten contra los manifestantes. El abogado de los sublevados es Jean Jaurès. Otra figura, Marcelin Albert, es el defensor de los vinateros del sur de Francia con los cuales las tropas fraternizan.
Émile Zola, el gran novelista realista, muere en 1902, sin conocer el epílogo del asunto Dreyfus, que proporciona a Georges Méliès en 1899 el tema de su primer reportaje. Disputas entre defensores y detractores de Dreyfus. Esta es una imagen del capitán Dreyfus en la prisión de Cayenne. Allí, en las lejanas colonias, hay hombres que la República sigue tratando como esclavos. Unos periodistas denuncian que en Biribi, el presidio de la Legión, los prisioneros mueren tras los golpes de sus guardianes. Un mundo se pone en marcha, el de los hombres que no quieren olvidarse del progreso y creen en una más justa división de la riqueza. Las mujeres también se levantan, especialmente en los países anglosajones. El feminismo da sus primeros pasos. Grandes personalidades como Miss Pankhurst organizan el combate contra el imperialismo masculino y denuncian la condición de las mujeres, condenadas a las tareas más alienantes. Las feministas solicitan el derecho al voto y la igualdad de sexos, pero también se levantan contra el culto de la mujer objeto. Dentro de un ornato que la amarra, oprimida por el corsé y las conveniencias, la mujer estrechamente codificada por la sociedad y cuyo único destino es casarse y asegurar la reproducción de la especie, está destinada a quedar relegada a un segundo plano. Léon Blum propone a partir de 1907 el matrimonio a prueba, pero el feminismo va más lejos. Hay que irrumpir en la prensa y la literatura. Colette, libre y atrevida, es su símbolo. Al igual que su amiga, la estrella del Music Hall Polaire. La provocativa Eve Lavalier no duda en el teatro en vestirse de hombre para afirmar su derecho a la igualdad y a la diferencia. Las mujeres se baten en guerra bajo insultos e injurias. Desean probar que son capaces de todo, incluso de participar en la conquista del espacio. Bajo la influencia de la moda a la antigua y de bailes de Isadora Duncan, el corsé desaparece. La mujer aborda el deporte, terreno hasta entonces exclusivo del hombre. Se atreve a afirmar su cuerpo, como lo hace la campeona de natación Susan Parks. Así, este siglo que nace descubre también el cuerpo. Admira a esos atletas de color que llegan de Australia o de América. Jack Johnson se convierte en 1908 en el campeón del mundo de pesos pesados. Es la primera vez que un hombre de raza negra consigue el título. Es recibido como un príncipe cuando da una exhibición ante la sociedad más elegante. Otro gran príncipe del boxeo es el francés Georges Carpentier, que comienza en 1911 una gran carrera deportiva. Los nacionalismos comienzan a adueñarse del deporte. En Múnich, en 1910, el regente de Baviera asiste a una concentración que anuncia ya unos grandes acontecimientos. Guillermo II inaugura el Estadio de Berlín ante un gran despliegue de símbolos pacifistas, música militar y atletismo a la prusiana. Las democracias no van a la zaga. Un alférez de navío, Georges Hébert, hace que el Ministerio de Instrucción Pública adopte un método de gimnasia réplica exacta de los ejercicios militares. Pero a pesar de todo ello,
El público popular sigue prefiriendo la rivalidad de dos estrellas del atletismo, Jean Bouin y Jacques Kayser. Juntos participan en la primera maratón de naciones, algo que se asemeja más a un juego que a una verdadera competición internacional. Primer Tour de Francia de ciclismo, 2.400 kilómetros, 60 participantes, de los cuales tan solo 20 llegarán a la meta. Una verdadera epopeya bajo el fuerte sol del verano de 1903. Mucho vino tinto, mucho polvo, muchos atajos. El vencedor será Maurice Garin. En 1906 tiene lugar el primer partido de rugby del torneo de 5 naciones, Francia-Inglaterra, con el resultado de 11-3 a favor de los ingleses. También tiene lugar la travesía de París a nado, Quai d'Orsay, y el masaje y el desfile de aquellos que esperan siempre vencer al invencible Wellington, el rey británico de la braza. En este siglo XX no se volverá a tener miedo al agua. En Dresde, el baño Betz imita la marea y los bañistas se divierten. En Polonia disfrutan en el mar Báltico. En Bélgica, en Ostende, en el malecón, los paseantes contemplan a lo lejos las últimas casetas de baño sobre ruedas. Y en Brighton, las mujeres se atreven a tomar el sol sobre la arena. No muy lejos de allí, en Berck, se inaugura un centro de cura destinado a combatir el mal de Pot, la tuberculosis ósea que golpea a los niños más pobres. Para corregir estos cuerpos enfermos, se crean máquinas que hoy nos podrían parecer de tortura. Contra los microbios, contra las epidemias, la higiene, palabra de moda, es motivo de discursos y exposiciones. Se estudia el problema del esparcimiento de aguas usadas y el tratamiento de basuras que comienzan a invadir las ciudades. Pero a pesar de que en 1910 se inaugura en Viena un monumento a la gloria de Robert Koch, la tuberculosis sigue sembrando el pánico en los hogares, donde todavía el cuarto de baño es un lujo desconocido y donde se continúan lavando en una palangana. Para tranquilizar a la opinión pública se muestra la desinfección de mataderos, nidos de fiebre aftosa y de tuberculosis bovina. Se exponen los instrumentos con los cuales se puede, de ahora en adelante, matar a los animales. En la misma época, el progreso de la cirugía es inconmensurable. El cine filma operaciones espectaculares. En el hospital de Broca, el doctor Pozzi se convierte en uno de los especialistas mundiales de la amputación. En Viena, en 1900, Sigmund Freud publicó La interpretación de los sueños. También se denuncian los estragos del llamado psicoanálisis. El arte oficial refleja los fantasmas de la época. El Salón de los Artistas franceses propone a sus visitantes importantes temas de análisis en estos desnudos expuestos. A esos desnudos se responde con montañas de yeso o mármol, en honor a la reina Victoria o a su hijo Eduardo VII, nuevo rey de Inglaterra, un arte oficial que ocupa los 16.000 metros cuadrados del Gran Palais. Durante esta época, en su taller del Hotel Byron, Augusto Rodin se opone al academicismo tal y como se concibe en su época. Procedente de Barcelona, llega un joven desconocido, Pablo Picasso. Pero la moda sigue aún en sus enormes lienzos, donde el único esplendor reside en la superficie pintada, como es el caso de Fernand Cormon, profesor de Bellas Artes. Lejos de todo esto, Augusto Renoir acerca sus pinceles a sus enfermos dedos y pinta el sol reflejado sobre la fruta o sobre el cuerpo de una mujer. Estos semidesnudos están por todas partes. En el baile del Moulin Rouge, donde el cancán comienza a ser célebre. El music hall, importado de Inglaterra, es adoptado por toda Europa. Su gran figura es el pequeño Little Teach, cuyos espectáculos influyeron en el joven Charlie Chaplin.
En 1909, los ballets rusos turbaron al público parisino, pero su influencia sigue siendo limitada y triunfa el academicismo de Carlotta Zambelli, al igual que el orientalismo de Cleo de Merode. En el teatro se aplaude a Regin, Lucien Guitry, y su hijo Sacha. En la comedia francesa, Madeleine Roche y Mounet Sully declaman a los autores clásicos. En el teatro también está a punto de dar comienzo una revolución. Firmin Guemier acaba de fundar un teatro popular itinerante en busca de un público nuevo. Por encima de todo esto reina Sarah Bernhardt. A los 60 años continúa haciendo vibrar a sus admiradores, interpretando papeles de hombre, como el de Glion o Hamlet. Al mismo tiempo, la joven cinematografía sigue su irresistible ascensión con comediantes oscuros y directores desconocidos. Muy a menudo al aire libre, se improvisan farsas ingenuas y crueles para diversión de los espectadores de las salas de cine. En su pequeño estudio de Montreuil, Georges Méliès inventa un mundo fantasmagórico. Añade el talento de un prestidigitador de la imagen, como en Viaje a la Luna de 1902, o Viaje a través de lo imposible de 1904. Pronto van a reaccionar artistas y autores clásicos. Como una posible respuesta a la fantasía cinematográfica, la Sociedad del Mundo de las Letras produce en 1908 El asesinato del Duque de Guise. Los más importantes actores figuran en la película y Camille Saint-Saëns compone la música. En 1911 el cine comienza a conocer un gran esplendor. Se inaugura el Gaumont Palace con 5.000 localidades. Es el cine más grande del mundo. En Italia, Giovanni Pastro dirige en 1913 Cabiria y aumenta las referencias a la antigüedad con decorados gigantes y sobre todo aplicando una prodigiosa novedad técnica, el travelling. Mientras tanto, en una ciudad americana llamada Hollywood, Griffith sistematiza el plan americano y crea la primera estrella mundial, Mary Pickford, que aparece aquí en El sombrero de Nueva York. Gracias al cine, los continentes se acercan. Los viajes más lejanos parecen accesibles. El Canal de Panamá une el Océano Pacífico y el Atlántico. Los turistas comienzan a visitar Honolulú. Río de Janeiro sigue pareciendo una bonita ciudad de provincias. Más lejos, la India pierde parte de su tradicional misterio y empiezan a verse a algunos turistas a hombros de indígenas para visitar los santuarios. Saigón es casi una provincia francesa, sobre todo el domingo por la mañana ante la catedral. En China se organiza en 1907 un rally automovilístico de 13.000 kilómetros, París-Pekín, cuyo vencedor es el príncipe Bocqués.
Tan solo los polos permanecen inviolables hasta que Robert Peary llega al Polo Norte en 1909 y Roald Amundsen al Polo Sur en 1911. El Dr. Zamenhof da los últimos toques al esperanto y sus primeros militantes tienen un congreso en Amberg bajo la bandera universal. Un mundo muere, el de la reina Victoria, enterrada en Londres en 1901, ante las demás cortes de Europa. En una Rusia todavía inmóvil se cava la tumba de León Tolstoy, ante la cual todo un pueblo de mujiks y de intelectuales llora por el zar del pensamiento humano. Al mismo tiempo, Nicolás II, el último de los Románov, celebra el tricentenario de su dinastía. En el centro de Europa, el viejo imperio austrohúngaro vive sus últimos días bajo el reinado de Francisco José y de su hijo. Frente a estos imperios moribundos, la joven América surge como un nuevo mundo, una tierra virgen y generosa, un sueño de fraternidad. Es el país de los reyes del acero, de ese deporte desconocido llamado béisbol, de esa nueva música procedente del sur, cantada por antiguos esclavos y que se convertirá en el jazz. Es el país de los espacios infinitos, el país de los pioneros y de la conquista del oeste. Es también el país de la intervención en la Revolución Mexicana. Crisis en México y crisis en los Balcanes. La guerra está cerca. Algo ocurre. Se escucha música militar procedente de Alemania y no es únicamente el emperador Guillermo el que pasa revista a su ejército. Los hijos de los comuneros en Francia festejan con nostalgia el recuerdo de la comuna. Otras voces invocan la venganza sobre los lugares de batalla perdidos en 1870. Destaca Maurice Barrès. Polemistas como Henri de Chefort escriben contra este vago nacionalismo. El cañón es un instrumento que sirve para proclamar los recuerdos y para masacrar sus lemas. Es la ascensión de los peligros. Una última vez, Jaurès se encuentra con los socialistas alemanes en Berlín. Demasiado tarde. Se ven a extraños deportistas correr sobre las cenizas de los inmensos estadios. En Francia, empuñando un fusil, los adaptados al método Hébert hacen gimnasia. Los Boy Scouts, creados por el inglés Baden-Powell en 1907, ya no son únicamente esos chicos valientes que duermen al raso, sino que por el contrario, son futuros soldados. Sus tiendas dan ideas a los inventores y protegerán también a los soldados. La esgrima se transforma en asalto con bayoneta. Incluso los perros son condecorados por sus hechos heroicos. En cuanto a la aviación, el sueño del siglo comenzará también a equiparse de fusiles, bombas y torpedos. Se inauguran barcos de guerra.
Se lanzan los primeros submarinos. La máquina se pone en marcha. Agosto de 1914. Movilización general. Hace tan solo 14 años, un tren de placer entraba en esta estación. Hoy, un tren parte para el frente.